Hola, 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 ¿qué tal? Buen domingo para todos. Estamos con mucho fútbol todavía, pero la verdad es que tengo ganas de recordar quizás al hombre más importante de mi vida, te diría. Mira, muchos dicen que de la Argentina, muchos dicen que del mundo, muchos dicen que de muchos lugares. Para mí, en lo personal, ese es el hombre más importante de mi vida. Y para eso traje a alguien que sabe mucho de él. Se llama Pablo Vázquez, es historiador, politólogo y además es peronista. Sí, sí, sí. Compañero querido, bienvenido a casa primero. Bueno, muchísimas gracias. Y hace poquitos días se conmemoraron los 40 años del fallecimiento del general Perón. Ahora, Pablo, la primera pregunta es, ¿cómo se lo trataba Perón en la sociedad días antes de su fallecimiento, de que muriera, días antes de que muriera? Si uno ve la respuesta que pueden traducir los medios de comunicación y demás, podés apreciar un grado de preocupación. Nos ubicamos en el 74 y también de conmoción, porque digamos el año 74 es bastante violento, no solo por las muertes de Perón, que lo antecedió, la de Arturo Jaureche, y con posterioridad en septiembre Hernández Arregui, sino también por lo menos en cuanto a figuras del campo nacional y popular de pensamiento y de acción, los asesinatos tanto del padre Mujica como de Ortega Peña, ambos por la AAA. Entonces había primero un clima de inestabilidad bastante fuerte. Perón había planteado, retomando lo que había hecho Cámpora con el Pacto Social, pero tenía problemas no solo en el marco sindical, sino en el marco empresarial, desabastecimiento, escasez en cuanto a productos, inflación, cosa que deterioraba ese pacto social y que eso provocó que Perón para el 12 de junio plantease un intento de renuncia que fue rechazada por no solo el arco político, sino sindical, y que eso suscita que se convoque a la plaza, ¿no? El último discurso de Perón al pueblo en Plaza de Mayo, desde el balcón, estaba en ese contexto, en el contexto que era un respaldo de parte de los trabajadores, sobre todo, a el intento de Perón de poder rescatar todo lo logrado por el pacto social, cosa que lamentablemente no se llevó adelante, pero vos ves en el ánimo de ese pueblo de aquel entonces la preocupación por la situación económica y política que se vivía, sobre todo por las luchas entre las facciones dentro del peronismo, y por el otro lado muy preocupados por la salud de Perón. Perón había ganado por más del Perdón, 64% de los votos, así que era como la perdón, pero había síntesis de factores de todo. poder que entonces que estaban diciendo que era el fin del ciclo, que Perón se terminaba, que Perón estaba acabado, que los llevaron a esta renuncia por estos intentos de manipulación económica. Ahora Sí, digo, cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. sí, yo recuerdo días atrás cuando fue el homenaje que nuestra presidenta realizó en Casa Rosada. Ella lee unos párrafos sobre la historia de Irigoyen y también era más que evidente las conexiones entre el fin de gobierno de Irigoyen y el golpe de Estado con el fin y golpe contra Perón del 55 y también los sucesos del 74, ¿no? Y lo que se vive ahora, siempre los grupos económicos, los grupos de poder, tanto de derecha como de izquierda, atentan contra los movimientos populares. En el caso de Perón, que venía con toda la impronta de la resistencia peronista, su vuelta definitiva, primero el retorno del 17 de noviembre del 72 y luego el retorno del 73, de junio, traía aparejado, por un lado, un cúmulo de esperanzas que también chocaban con no solo esos intereses que buscaban vulnerar el proyecto de reconstrucción nacional que esbozaba Perón, sino también, y esto es bueno admitir, sobre todo que somos peronistas,
las tensiones internas que vivía el movimiento, producto no solo de los años de lucha, sino también de los intereses contrapuestos de diversos sectores. Que son algunas que todavía se pueden identificar en el día de hoy también. Sí, Las por tensiones supuesto. internas del movimiento se pueden identificar hoy. Sí, por supuesto. Igualmente, en ese momento el contexto era de violencia armada. La violencia armada Hoy de es violencia distintos bandos. económica. Hoy es violencia económica, pero digamos, en ese momento conyugaba la violencia económica con la violencia de las armas. En este caso es directa la violencia económica, pero que genera un clima de exclusión, o por lo menos pretende generar un clima de exclusión tanto de adentro, de los actores políticos y económicos que operan contra el gobierno, como lo que estamos viviendo en estos días de afuera, con los fondos buitres y demás, ¿no? Digamos, hay un paralelismo, lamentablemente, que uno puede encontrar entre estos momentos y los momentos que se viven. Te propongo una cosa jodida, pero vos sos un tipo valiente, Pablo, y sos peronista, vas al frente Soy peronista, sí, por como todo en supuesto. Perú, así que vamos a hacer un trabajo ficcional. Mm. ¿Qué pensás que hubiera hecho Perón, en tu opinión, por tus investigaciones y por lo que sabés y por lo que podés incluso opinar personalmente, si tuviera que enfrentar a Clarín, por ejemplo? De hecho, lo enfrentó. Cuando se producen todos estos problemas de abastecimiento y una crítica al plan Gelbar, bueno, vamos a situarnos un poco. El Frejuli, dentro de los partidos, estaba el Movimiento de Integración y Desarrollo, con Frondizi y Frigerio. Apuestan a la fase económica y en otros aspectos de los ministerios de Perón, pero con el tiempo se van alejando del plan de Gelbar y las premisas del pacto social. Desde Clarín hay un ataque a esas acciones de Gelbar y de hecho meses antes de la muerte de Perón hay una declaración tanto de la CGE, de la Confederación General Económica, de Bronner, que era el que había puesto a cargo Gelbar, y de la CGT, que condenaban al diario Clarín por desestabilizador. De hecho, hay una declaración del Partido Justicialista que acompaña ¿Se ese encuentra eso en algún pedido. lado? Sí, sí, uno lo lee en las publicaciones de la época. Yo lo recuerdo, ya que estamos hablando del peronismo, en los boletines de encuadramiento. Por ejemplo, está asentado esas declaratorias y de hecho la relación con Clarín, que en principio, digamos, el Clarín todavía desarrollista, venía por carriles de tolerancia hasta que en el año 74 empiezan a cuestionar la política de Gelbar. Gelbar va a intervenir directamente en la fase económica, en la parte económica, en el suplemento económico de Clarín para tratar de morigerar un poco las acciones que podían vulnerar el desarrollo de ese plan que bastante agua estaba haciendo por las acciones de los factores de poder. Luego, tras la muerte de Perón, eso va a escalar, sobre todo contra Isabel, en cuanto a la consideración de Clarín, sobre todo la parte económica, y al mismo tiempo empieza la faz política, ¿no? Con la cuestión de enfrentamientos dentro del peronismo y después lo que supuestamente planteaba como una voz popular de intervención frente a las acciones de la guerrilla y demás, que uno, si lo ve como antecedente mediático de la avanzada del golpe del 76, está advirtiendo que Estaban está preparando el abriendo, terreno, básicamente. claro, estaban cimentando el terreno, lo mismo que también desde otros medios de comunicación, pero en el caso de Clarín, o en el caso de La Nación, o la prensa, ¿no? Digamos los tres periódicos que tenían relevancia en ese tiempo para los sectores medios o sectores más elevados, sí, ya era evidente ese enfrentamiento con Perón. Bueno, Pablo, ahora te voy a traer un poco más atrás. Ya hablamos de la muerte, ya hablamos del post-Perón. Ahora, contale a un pibe de 10 años, ¿quién era Juan Perón?
una tarea así compleja, sobre todo cuando uno no tiene distancia por los afectos, pero si uno La tuviese que distancia no existe, explicarlo, Pablo, la distancia es un no es cuento. nada. Uno podría decir, y uno no tiene que ruborizarse, primero el concepto prócer no estaría tan descolgado para ubicarlo. En este caso es un líder popular, alguien que tenía contacto con el pueblo, que ese contacto le permitió entender las necesidades del pueblo y las entendía desde su conocimiento, o sea que era un tipo bastante culto y que se había formado intelectualmente, pero a la vez era un tipo de campo, un hombre de la calle, alguien que entendía la lógica del hombre común y que en el equilibrio entre ambos saberes plantea una transformación única en la Argentina. Justicia social y dignidad para nuestra tierra. Él, como lo definía, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, ¿no? Que la grandeza era el camino de largo plazo, pero la felicidad tenía que ser inmediata. Entonces yo creo que ahí le podemos decir que era alguien que realmente pensó en el pueblo, que obviamente por afectar intereses tuvo muchos detractores. Quizás es la persona más vilipendiada en la Argentina. Se le acusó de chorro a lo que se te ocurra en Estupro. cuanto a estupro, depravaciones. Yo me acuerdo en la Revolución Libertadora, o sea, los dictadores del 55, ellos decían en el libro negro de la segunda tiranía, entendiendo que la primera era la de Rosas, la segunda la de Perón, que Perón tenía unos anteojos, así tal cual, yo se los cuento a los chicos, no lo pueden creer. Él tenía unos anteojos de rayos X. ¿Para qué tenía unos anteojos de rayos X? Para ver mujeres desnudas. ¿Para qué quería ver mujeres desnudas con unos anteojos de rayos X si se supone que era el presidente y podía decirles que se desnudan las chicas? Pero sin embargo ellos lo esgrimían como un hecho de la deidad del dictador frente al sexo femenino. Y mostraban una foto, que yo la tengo, que cuando vino Gina Lollobrigida, una actriz italiana muy reconocida en la época, hay una foto que ella está desnuda, pero con cinturón, caminando al lado de Perón con el gorro pochito, todo vestido. Obviamente que es un fotomontaje, o sea, el Photoshop todavía no existía, así que lo hicieron así a la que te A la que criaste. te quería. Y eso, claro, lo mostraban como documento irrefutable de las acciones de Perón. Una cosa de Han loco. marcado como una debilidad muy grande, pero hacia las mujeres. ¿Esto es un uso de la oposición o era verdad? No, en realidad, yo no sé si los demás no estaban con mujeres, o no se acostaban con mujeres, o no salían de novios, pero siempre a Perón le endilgaban, porque tiene que ver la cuestión de lo femenino, porque pensá que para los grupos reaccionarios, ya desde antaño la cuestión de lo femenino, la mujer, siempre tiene su costado negativo, o si venías desde la Inquisición, diabólico. Entonces, el tema de, por un lado, vulnerar a las tradiciones burguesas, ¿no? Como un presidente podía estar rodeado de jovencitas en la Unión de Estudiantes Secundarios, rama femenina, en su quinta, ¿no? Entonces tenían que hacer orgías cada 2 por 3. Si eso fuese así, tendrías toda una larga declaración de chicas post el 55, y la verdad que no. Y por el otro lado, el hecho que al peronismo, como nosotros somos feos, sucios y malos, se nos endilgan todo aquello negativo del hecho maldito del país burgués, ¿no? Como diría John William Cook. Y en eso Perón no escapaba. Primero lo criticaban porque decían que andaba con muchas mujeres. Después lo criticaba porque andaba con boxeadores, de hecho venía mucho Archie Moore, un boxeador también muy conocido norteamericano de la época, negro, o Kit Gavilán, también un boxeador cubano que en la época adhiera el peronismo,
Y le decían también lo de la Revolución Libertadora, bueno, también anda con Archie Moore y Kid Gavilán, o sea, no solo andaba con la chica de la web, sino andaba con los boxeadores. Entonces lo acusaban de ladrón y lo acusaban de acostarse con los boxeadores. Esa que en la frase se puede decir, igual lo voy a decir, de la resistencia peronista, puto y ladrón, igual lo queremos a Perón. Digamos, las acusaciones brillan en cuanto a una inventiva que hoy parece ridícula, pero para la época se ve que en algunos sectores pegó y mucho, sobre todo en sectores medios, que vieron la peligrosidad del peronismo en cuanto a reivindicar a la clase obrera. Y esa peligrosidad tenía que ver cómo esos sectores tenían los mismos derechos que los sectores pudientes o los sectores del patriciado. Y eso no lo pudieron perdonar, ni de Perón ni de Eva. Entonces cargaron todas las tintas en lo que tiene que ver con la vida personal de Perón. Una vida que realmente es muy interesante en cuanto al contenido anecdotario, las formas de entender la política, desde una mirada no solo académica, sino una mirada criolla, del tipo de la calle, pero al mismo tiempo aquel que da un paso más en cuanto a las normas burguesas, ¿no? Pensemos en el Perón, que se pone de novio con Evita en el año 44, 1944, que conviven, aunque tenía un departamento uno en un lado, otro en el otro, ahí en Posadas y Callao, en la capital federal, y que sin embargo, como los hombres de la época la podían poder haber planteado la relación como si fuese un amante, sin embargo, él lo blanquea, es su novia, salen juntos, pensemos que Perón era vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Trabajo presión. O sea que tranquilo, más Evita, que era una artista conocida en esos momentos, ¿no? Que salía en las revistas de la época, en las Era revistas de la conocida porque farándula. sobre esto hay contradicciones. Hay lugares donde se dice que Evita a nivel artístico no se la conocía mucho, y hay lugares donde se dice que era conocida. ¿Era conocida o no? Para el año que se conoce con Perón, Evita empieza sus radioteatros en Radio Belgrano, o sea que era en ese momento una figura destacada. Sale en distintas revistas como Antena, Sintonía, Damas y Damitas, que son de consumo como Mundo Argentino, de consumo para los sectores medios. Empieza a tener algunas apariciones en películas, la primera del 44, que se estrena en el 45, La cabalgata del circo, con Libertad Lamarque y Hugo del Carril, o sea que era una figura, y luego salía su protagónico en La pródiga, ¿no? Una Que después figura no en se lo... ascenso, digamos. O sea. Era una figura en ascenso, digamos, para la época, más con la relación con Perón, era una figura cotidiana. Sobre todo sus radioteatros con guiones de Héctor Pedro Blomberg o de Francisco Muñoz Aspiri, que eran dos reconocidos libretistas y escritores del campo nacional, tenían mucho peso. O sea, no era Libertad Lamarque ni tampoco Zuli Moreno, para ubicarte con las estrellas de la época, o Mirta Legrand, la incipiente Mirta Legrand de aquel momento, estaba en un nivel medio en ascenso. De hecho, su primer protagónico lo va a tener en el 45 y sí va a tener en el 46, pero al asumir Perón como presidente no cree conveniente estrenarla actuando ella para no generar conflictos, ¿no? Hay que ubicarse en los años 40. Nos queda poquito tiempo, así que te hago la última cortita. A Perón, ¿lo cambió mucho, Evita? Sí, sí, como toda mujer cambia un varón. En el caso de Perón, Eva le plantea, y lo dice el mismo Perón, ¿no? Le plantea formas de llegadas al pueblo y formas de comunicar desde otras ópticas, desde las ópticas del sentimiento, desde las ópticas de la entrega pasional, que Perón lo tenía, pero bueno, como varón y como hombre militar, por ahí le costaban. Si uno ve los discursos entre el 43 y el 45, tienen una tónica mucho más estructurada, más cercana al nacionalismo católico, imperante en la época, mientras que los discursos posteriores tienen una gran apertura y un modo inclusivo. Y yo creo que esa mirada, que es la mirada femenina que le brinda
a Perón, así como Perón le brinda su mirada en cuanto al entendimiento de las cuestiones políticas, se complementan y obviamente generan lo que entendemos, ¿no? Un liderazgo, tanto el de Perón como de Eva, único en el mundo. La verdad que te agradezco que hayas venido, No, por favor. te voy a pedir que vuelvas, por favor, te lo pido. ¿Cómo Lo no? hago públicamente ante millones de personas. Por favor, necesitamos saber más de todo eso que conoces tanto y sobre todo poder transmitirlo, porque de Perón hay mucha cosa que es cierta, pero también hay mucho mito y hay mucha falacia. De un lado y del otro. Sí, por y creo que hay supuesto. que acercar al Perón real, que es el Perón que nos da el agua del que bebemos todos los días para creer que estos movimientos nacionales y populares son el cambio de esta Argentina y de las que vienen. No sé cómo agradecerte la presencia, de verdad ha sido un honor para este programa, Pablo. Pero muchas gracias por invitarme y quedo a disposición. Pablo Vázquez ha dado una muestra de por qué Perón es el hombre que a muchos de nosotros nos cambió la vida. Nos vemos a la vuelta.